Hola a todos, bienvenidos al curso de máquinas eléctricas ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto comienza ya. A continuación vamos a ver la parte 5 de los generadores síncronos, en el cual veremos cómo se realizan las pruebas de los generadores y adicionalmente miraremos cuál es la característica externa del generador síncrono. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es la prueba de resistencia. Esta se hace primero que todo cuando el generador está en reposo. Vamos a tomar entre las terminales de las líneas y medimos su resistencia en todas las líneas. El valor promedio de estas lo vamos a guardar como RL y la resistencia por fase será, si está conectado en Y, nuestra RA va a ser igual a 0.5 RL. RL, el valor que encontramos nosotros midiendo con el multímetro la resistencia entre dos terminales y el promedio de estas. Y si está conectado en delta, RA va a ser igual a 1.5 RL. La prueba de circuito abierto. Bueno, para esto vamos a impulsar nuestro generador a su velocidad nominal. Y nosotros teniendo, digámoslo así, vamos a medir el voltaje entre dos terminales. Y comenzamos a incrementar su corriente de campo. Vamos a ir tomando los datos como varían pasos apropiados esta corriente de campo. De esta manera como lo obtenemos en este circuito. Entonces vamos incrementando proporcionalmente nuestra corriente de campo, nuestra IF, que obviamente lo hacemos variando el voltaje de campo a una velocidad angular constante a la velocidad nominal del generador. Vamos incrementándolo proporcionalmente y lo podemos nosotros, o sea, podemos incrementar la corriente de campo hasta que tengamos 2 veces el voltaje nominal. Esto, digámoslo así, variando nuestra IFS hasta que sea el doble del valor, pues va a ser nuestra característica de saturación a circuito abierto, como lo podemos ver en esta gráfica y precisamente nos lo va a describir, es nuestra línea azul. Démonos cuenta que hay un pequeño momento en la curva que es lineal. Esto pues va a ser nuestra línea de entrehierro, es decir, se comporta lineal cuando trabaja en un momento en el que el entrehierro absorbe la máxima FEN inducida. La FEN, la fuerza magnetomotriz de ese punto. A medida que va incrementando la corriente de campo se va saturando, de esa manera pues se va despegando nuestra curva de voltaje generado a la de la línea del entrehierro. Esta curva, la CCA, se considera la curva de magnetización del generador sin carga o la característica de saturación a circuito abierto. Entonces, la prueba de cortocircuito, esta se hace a cabo, digamos, vamos a llevar nuevamente el generador a nuestra velocidad síncrona o a la velocidad nominal a la cual debe operar, incrementando gradualmente la IF como vemos en este circuito. Aquí nosotros efectivamente tenemos, es un amperímetro para un generador que está conectado en Y. Vamos a tener nuestro amperímetro en una de las fases y pues las otras van a ir en corto a las otras dos fases. Aquí nosotros hallamos nuevamente nuestra curva, ¿no? Pero vamos a graficar esta CCC en relación a esta CCA que ya teníamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la corriente de campo IFR que corresponda al B especificado por fase. El voltaje especificado por fase va a ser V sub ANL a partir de nuestra CCA. Es decir, nosotros incrementando, o sea, a partir de V sub ANL, cogemos y despejamos cuando el CCA tenga, encontramos que esa es nuestra IFR. Ahora con INFR pues vamos a encontrar la corriente de cortocircuito ISC. Y como podemos ver aquí, a partir de aquí IFR, en esta curva que ahora estamos hallando, encontramos ISC. Y pues igualmente encontraremos la magnitud de la impedancia síncrona, que simplemente va a ser ZS de V sub ANL, que lo encontramos en la otra curva, que es incrementando hasta llegar a V sub ANL, encontramos IFR. Y ahora con la de cortocircuito, llegando nuevamente a IFR, encontramos ISC. Encontrando, aquí nosotros lo que les dijimos en la prueba de cortocircuito, encontramos es esta recta y encontramos la impedancia síncrona. Con la impedancia síncrona y con la resistencia por fase, pues vamos a encontrar la reactancia síncrona, que simplemente es despejando de la magnitud su impedancia reactiva XS, y va a ser pues igual a la raíz de ZS al cuadrado, nuestra impedancia, menos RA al cuadrado, la resistencia por fase. Y pues a partir de CCA y CCC podemos graficar ZS en función de IF, donde vamos a tener una región no saturada y una región saturada respecto a IF, es decir, respecto a nuestra corriente de campo.
Y la magnitud de la impedancia síncrona no saturada pues va a ser lo misma, Z sub U versus ANL de I sub A1. En este caso aquí tenemos pues la región saturada, que es cuando mi CCCA llega pues al B sub ANL, pero por la recta. Entonces por la recta encontramos este IF1 y de esta manera pues tenemos nosotros nuestro IA1, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí, que es nuestra magnitud de impedancia síncrona. Es lo mismo que la impedancia síncrona no saturada. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos un generador síncrono trifásico de 500 kVA a 2300 voltios conectado en Y. Trabaja a su velocidad específica para obtener su voltaje nominal sin carga. Cuando se establece un cortocircuito, su I por fase es de 150 amperios y la R media, la resistencia media de cada fase, es de 0.5 ohmios. Nos toca determinar la reactancia síncrona por fase y vamos a determinar la regulación de voltaje cuando el generador alimenta una carga específica con un FP de 0.8 en atraso a su voltaje nominal. Entonces el voltaje de fase en circuito abierto va a ser 2300 voltios sobre raíz de 3. ¿Por qué? Recordemos 2300 voltios, hacer el voltaje específico, me está midiendo entre líneas y me dice que está conectado en Y. Encontramos que es 1327.91. Mi corriente de cortocircuito va a ser 150 amperios. Y encontramos que nuestra impedancia pues va a ser el voltaje encontrado sobre la corriente de cortocircuito, que nos da 8.85 ohmios. Esa impedancia síncrona pues va a ser la reactancia síncrona más la resistencia de armadura al cuadrado, cada una sobre la raíz, que va a ser la magnitud. Despejando tenemos nuestra reactancia síncrona de esta forma, que nos da 8.84 ohmios. Finalmente mi corriente de fase pues va a ser la potencia sobre el número de fases por el voltaje de fase, y encontramos que la magnitud de nuestra corriente de fase pues va a ser 125.51 amperios. El coseno, entonces tenemos el factor de potencia de 0.8 y pues sabemos que está en atraso, y encontramos el ángulo que va a ser menos 36.87, el desfase de la corriente con respecto a mi voltaje por fase. Y el voltaje generado ya sabemos que es VA más RA más XS por IA, JXS. De esa manera encontramos nosotros, reemplazando los valores, 1327.91 más 0.5 más J 8.84 ohmios por 1.2551 amperios a menos 36.87 grados, y encontramos que nuestro voltaje generado va a ser igual a 2212.67 en adelanto 25.58 grados. Ya teniendo nosotros la magnitud de nuestro voltaje con respecto al voltaje de fase, pues podemos
podemos encontrar la regulación de voltaje, que va a ser 2212.67 menos 1327.91 sobre 1327.91 por 100, y encontramos que nuestra regulación de voltaje es del 66.7%. A continuación vamos a ver la característica externa. Entonces, muestra la variación del voltaje en las terminales con la impedancia de un generador independiente movido por un rotor a combustión o RPM constante, que es para este caso lo que tenemos. ¿Qué teníamos nosotros? Que el voltaje en las terminales va a ser igual al voltaje generado menos la caída de voltaje en nuestra reactancia síncrona, que pues va a ser IA, el voltaje por fase, por XS. ¿Qué tenemos nosotros? Si el voltaje generado y XS son constantes, el voltaje en las terminales va a depender de la corriente por fase. Es decir, el ángulo de potencia cambia libremente, por lo que EA describe un círculo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el factor de potencia igual a la unidad? Es decir, pues ZL va a ser igual a RL, una carga completamente resistiva. Y si IA y BA están en fase, 1A incrementa el voltaje en XS, es decir, incrementa el voltaje en la reactancia síncrona o el que cae en la reactancia síncrona. Igualmente incrementa el ángulo de potencia y B sub A, el voltaje en las terminales, disminuye, como lo podemos ver aquí. Aquí nosotros tenemos una IA pequeñita, por consiguiente BA pues va a ser un mayor. Sin embargo, para este caso, si IA incrementa, pues BA va a ser menor. Igualmente, para este caso, el ángulo de potencia va a ser mayor y en este el ángulo de potencia va a ser menor. EA siempre va a estar girando alrededor de esta unidad. Nosotros vamos a imaginar ese círculo. Él se va a desplazar por esto porque siempre va a tener el mismo valor. Lo que va a cambiar es el voltaje que tenemos en las terminales. Como IA se incrementa el voltaje que cae en nuestra reactancia síncrona, que pues va a ser IA por XS. Eso nos reduce el voltaje BA y nos incrementa nuestro ángulo de potencia. ¿Qué ocurre cuando tenemos el factor de potencia en atraso? Es decir, vamos a tener una carga inductiva ocasionada, o sea, ZI o nuestra ZL, más bien nuestra impedancia, va a ser de la forma RL más JXL. Para un teta, el aumento de la corriente por fase ocasiona la disminución del voltaje en las terminales. Nuevamente, aquí lo vemos nosotros, vemos una IA pequeña. Y vemos como la caída de voltaje, como en XS es pequeño, pues vamos a tener un valor relativamente más alto de BA. Aquí, si IA incrementa, pues va a incrementar el voltaje que cae en nuestra reactancia síncrona. Por consiguiente, el voltaje en las terminales disminuye. Ahora, otro caso, si cambia el factor de potencia. Para este caso, nosotros tenemos un factor de potencia un poco menor, un poco menos en atraso, digámoslo así, y pues vamos a ver cómo esto es proporcional a nuestro ángulo en este punto, de manera que pues nuestro BA no cae tanto. Si el factor de potencia se incrementa, también cambia el ángulo con que va BA respecto a EA. Nuestra IA por XS, como esta pues es proporcional o a 90 grados de nuestra corriente por fase, pues como podemos ver aquí, el voltaje en las terminales disminuye. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un factor de potencia en adelanto? Va a ser de la forma, nuestra impedancia debe ser de la forma RL más JXC. Para un teta, el aumento de la corriente por fase ocasiona el aumento de BA. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos una IA pequeña y podemos ver que esto es EA, ¿sí? BA está corto. Sin embargo, para cuando la corriente en la carga incrementa o nuestra corriente por fase incrementa, vamos a tener que el voltaje en las terminales se incrementa aún más. Notemos esto para el factor de potencia en adelanto. BA va a ser más grande que EA, es decir, el voltaje en las terminales es más grande que el generado. Y depende qué tanto se incremente este voltaje en las terminales, primero que todo de la magnitud de corriente por fase. Y segundo, también nos va a depender del ángulo de nuestro factor de potencia, es decir, del desplazamiento de la corriente respecto al voltaje. Si está cercano,
la corriente, pues el voltaje no va a incrementar mucho más. Sin embargo, notemos en la parte derecha, notemos en la parte de acá, que cuando el factor de potencia está muy en adelanto, pues para este caso el valor de B sub A va a ser mucho mayor que el voltaje de E sub A. Entonces, para un generador independiente, ajustando la corriente de campo a fin de que alimente cada carga a su voltaje nominal, si procedemos a variar la corriente de la carga sin variar nuestra corriente de campo, pues vamos a tener que para una carga netamente resistiva, es decir, con un factor de potencia igual a 1, el voltaje incrementa si la corriente de fase disminuye. Para una impedancia de entrada inductiva que nos tenga un factor de potencia en atraso, el voltaje en las terminales incrementa si la corriente por fase disminuye más. Va a ser igual que lo vemos que con FP, sin embargo para este caso va a ser más que cuando tenemos el factor de potencia igual a 1. Y finalmente, cuando nosotros tenemos una carga capacitiva, es decir, un factor de potencia en adelanto, B sub A decrece si la corriente de campo decrece. Y pues esta también es nuestra característica externa. Bueno, la característica externa de un generador síncrono en distintas condiciones de carga. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos los tres casos. Cuando tenemos un factor de potencia igual a la unidad, cuando tenemos un factor de potencia en atraso y cuando teníamos un factor de potencia en adelanto. Notemos que la magnitud del voltaje también me varía si el factor de potencia es menor en adelanto y mayor en adelanto, como me varía con el voltaje en las terminales. Para este caso notemos que el voltaje en las terminales pues va a ser mayor a mi voltaje específico. Cuando el factor de potencia es igual a 1 o está en atraso, notemos que el voltaje en las terminales que vemos nosotros va a ser igual, menor al específico. Y entre más en atraso esté nuestro factor de potencia, pues más pequeño va a ser nuestro voltaje respecto también a la corriente. Igualmente, si la corriente se va incrementando, vamos nosotros perdiendo magnitud cuando es igual a la unidad o en atraso. Si está en adelanto, también vamos ganando magnitud para el caso del voltaje en las terminales. Aquí nosotros tenemos cómo es la característica de un generador síncrono independiente ajustado para operar con carga nominal distinta, sujeta a distintas condiciones de carga. Es decir, aquí mi corriente de campo está variando para que siempre procure operar en el voltaje y la corriente nominal, variando la corriente de campo. Y notemos cómo se cruzan exactamente nosotros todos cuando estamos a la corriente específica del generador. Y el voltaje específico del generador pues va a operar independientemente de nuestra carga, si está el factor de potencia en adelanto, si sea igual a la unidad o si sea igual en atraso, pues en ese valor siempre va a operar en sus condiciones ideales de trabajo. Y pues con esto hemos terminado la parte 5 de los generadores síncronos. Este material fue ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica en el curso de máquinas eléctricas. Muchas gracias y espero que haya sido de su aprendizaje.